Intendente, buenas noches. Buenas noches. La verdad, penado. Ustedes estarán viendo estos hechos de violencia inaudito. La violencia no puede ser tolerada, así que vamos a tomar acciones. Ustedes recién estaban comentándole a los vecinos y bueno, una vez identificados los mismos, hoy me contacté con el hecho lamentable, le pegaron a unos chicos justamente en el mercadito. Ver un empleado municipal con un mortero preferido, a ver, son hechos que no son inadmisibles. Vamos a ver si podemos corregir el autorretorno porque está dificultando un poquito la comunicación. Intendente, a propósito de lo del mortero, ¿han tomado ya la decisión de expulsar a ese empleado? Sí, por supuesto. Mire, la violencia es inaudita. Y en este momento es esencial ratificar conceptos que siempre tendrían que haber sido. No sabemos por qué antes se permitían estos mecanismos. Nosotros, ese empleado está fuera del municipio. Nosotros ya acabo de firmar el decreto. ¿No tiene tutela gremial? ¿Está confirmado eso? No tiene tutela gremial, pero aparte estamos planteando lisa y llanamente. A ver, ¿qué una persona que agarra un mortero, un arma impropia, que atenta siendo servidor público, la verdad que es increíble lo que estamos viendo. Estas personas que entran y le pegan a alguien que está trabajando. ¿Qué está pasando? Es necesario que nosotros tomemos las medidas que hay que tomar. Algunos que dicen que creen que son los dueños de Córdoba. Mire, los dueños de Córdoba son los cordobeses. Y es mi responsabilidad que sea así. Ahora, con lo cual no vamos a permitir. Yo no sé lo que hacían los otros, porque usted me dirá, bueno, ¿por qué ahora? Yo no voy a responder por las anteriores. Yo creo que este es un mecanismo que tendría que haber parado hace mucho tiempo. Entonces este empleado está afuera. Naturalmente hay que hacer, acabo de firmar el decreto. Las otras personas, una vez que sean identificadas, y por supuesto que está el fiscal estudiando en el caso también, aquellos que fueron apresados los otros días van a ser suspendidos 30 días sin goce de haberes. A ver, estamos en un momento dificilísimo. La gente, la mayoría de los vecinos hoy no hay trabajo, estamos en recesión, pandemia, un tipo en un mercadito, un vecino, peleándola, vendiendo, ¿cómo van? Es inaudito lo que estamos viendo. Entonces es necesario que estén las acciones ejemplificadoras para que estos hechos, el que las hace, las paga. De ahora en más tiene que ser así. Yo no sé qué pasó antes, porque ustedes me van a preguntar, bueno, antes yo no puedo dar explicaciones. De hecho buscábamos antecedentes y no los encontramos. A ver, aquellos que vinieron y rompen el erario público son servidores públicos, como nosotros. Son empleados del municipio. Los vecinos hacen un esfuerzo tremendo, tienen trabajo fijo. Estamos en un momento de mucha angustia, de muchas necesidades, de un montón de vecinos sin trabajo, en recesión económica. A ver, no se puede permitir. La ciudad es propiedad de los cordobeses. Y acá hay un intendente que va a hacer que sea así. ¿El diálogo con el SUEM está cortado, intendente? No, mire, la mesa de negociación se cortó. Ahora nosotros, el SUEM tiene que levantar estas medidas para que haya una mesa de diálogo en serio. Para que haya una mesa de diálogo y acuerdo. La violencia no es un mecanismo. Nosotros no la vamos a tolerar. Ahora usted está hablando la apuesta también, intendente, ¿no? No, ¿por qué? No, digo, porque por ahí endurecen... ¿Y a usted qué le parece que hay que hacer con una persona es que o un servidor público? No lo estoy cuestionando por ese lado, digo por ahí... todos los vecinos le estamos pagando el sueldo, agarra un mortero en el medio de una calle y apunta a cualquier lado. ¿Qué le parece que hay que hacer con municipales que hay una persona trabajando en un mercadito? Cuando vean las imágenes, está trabajando en un mercadito, le están peleando como pueden en un momento de recesión, entran, lo patotean, le pegan. Cuando vean la cara, ese hecho, yo llamé al vecino. Al margen de ese hecho, yo lo que le pregunto... A ver, como intendente, yo lo llamé para solidarizarme, para estar al lado de él. Ahora, la verdad, esos hechos no se pueden permitir. La verdad que si estuvieran actuado así antes, no estaríamos acá ahora. Porque uno tiene que saber que cuando hace esas cosas, las paga. Nosotros necesitamos naturalmente que los identifique. Yo puedo hacerlo del mortero porque ya está identificada la persona y está.
Los otros 6 detenidos puedo suspenderlos provisoriamente para que se inicien los sumarios, 30 días sin goce de haberes, que es lo máximo que puedo en virtud de respetando las ordenanzas actuales y respetando las garantías naturales, que nunca se hayan dado estas sanciones, porque nosotros tenemos que cambiar. No, intendente, discúlpeme, para que quede claro, sí. No estoy cuestionándole la sanción que la municipalidad lleve adelante, sino todo lo contrario, digo, más allá de eso, separando esa acción en particular, si hay alguna posibilidad de retomar o de reencauzar el conflicto, porque en definitiva estamos frente a un gremio que sabemos que es un gremio, podríamos decir, duro, de los duros de Córdoba, junto con Luz y Fuerza, por ejemplo, y sin ninguna postura floja, los vecinos somos los que nos vamos a terminar convirtiendo en rehenes. A eso iba mi pregunta concretamente. Los vecinos se tienen que sentir protegidos por una gestión que por primera vez le pone a aquellos hechos de violencia sanciones. Eso es, la ciudad es de los cordobeses y es mi responsabilidad que así sea. Si no le toman situaciones de violencia, de patoterismo, de esta magnitud. Y le quiero decir algo, también son empleados municipales que son buenas personas, que cumplen, que trabajan, que son servidores públicos de altísima calidad. Porque por unos pocos no pueden pagar todos. Y este es el debate que hay que dar. Este es un debate que hay que conducir. Porque todo uno cuando dice, bueno, los empleados municipales, suenan, no es así que todos son lo mismo. No es así. Hay manifestaciones... porque esto también hay que decirlo claro. Lo que no puede pasar más es estos hechos que vienen sucediendo hace mucho tiempo en Córdoba y nunca tienen una sanción. Y después vuelven las negociaciones y bueno, y esto queda del lado. Entonces ese es el cambio de paradigma. Es poner a los vecinos en el lugar de dueños de la ciudad. Entonces yo entiendo lo que me... ¿Sabes lo que me decía un vecino que yo hablé? Me dice, mirá, Martín, la verdad que no sé si voy a hacer la denuncia porque tengo miedo que después me vengan a romper una vidriera. No. Mi intendente Jorge Cuadrado... hay que poner las cosas en su lugar y para eso vine. Intendente, lo está saludando Jorge Cuadrado, está Lalo Freire en el piso también. Sí, ¿cómo le va, intendente? Buenas noches, ¿qué tal? Yo quería insistir un poquito con lo que plantea Néstor en este aspecto, me parece. Personalmente estoy de acuerdo con que se sancionen a los episodios de violencia. Creo que ningún vecino de Córdoba va a estar en contra de eso, al contrario. Me parece bien y coincido con usted en que lo de antes es lo de antes y lo de ahora es lo de ahora. Eso me parece bien. Pero más allá de eso, hay un conflicto salarial con los empleados que también hay que resolverlo. Y eso se resuelve hablando, digamos. No se resuelve a las pedradas ni discutiendo uno en un lado y otro en otro. ¿Y cómo se va a encauzar eso? Yo creo que claramente el SUEN tiene que tomar una postura de volver a la mesa de diálogo, retirando, por supuesto, volviendo a dialogar, y nosotros estamos dispuestos. A ver, hemos hecho acuerdos con todos los sectores, hemos hecho acuerdos ya con el SUEN, hemos hecho acuerdos con Surba, acabamos de firmar un acuerdo con la UTA que permite seguir un mes más con un valor de pasaje del otro año, en un momento muy difícil. Así que nosotros dialogamos con todos los sectores. Lo que no vamos a aceptar es la violencia, es la extorsión. Se dialoga en una mesa en la cual las partes estén sentadas en igualdad. No pueden ser rehenes de un sector. Por eso vuelvo a decir, de un sector, de un pequeño grupo de violentos, la ciudad. Ahora, no va más. Intendente, hay otro frente conflictivo, si se quiere, o se avisora conflictivo, que es el tema Uber, ¿no? Bueno, que ya ha dicho, la justicia se ha pronunciado a favor de esta posibilidad, pero, bueno, remiseros y taxistas están en pie de guerra. ¿Cómo lo piensa encarar a esto, intendente? De la misma manera, a ver, hay una ordenanza, que hay legislaciones que hay que cumplir. En el mientras tanto hay diálogos que se pueden abrir y es una discusión que está en todos lados, que es cómo uno va avanzando en una modernización, en una mejora del transporte público, pero también cuidando el empleo. A mí lo que me corresponde hoy es hacer cumplir las ordenanzas que están vigentes. Así que en el mientras tanto nosotros hemos apelado el fallo y es una discusión que están teniendo muchísimas capitales en el mundo y que Córdoba la debe tener. No es el nivel de dimensión Uber de lo que está sucediendo o de lo que ha pasado con este conflicto. Y es verdad lo que decía Gino. Acá hay algunos que creen que la violencia es un modo de actuar y se dicen que son duros. Y no, acá no hay más duros. Acá hay que entender
que el único dueño de la ciudad son los cordobeses y que es mi tarea y mi responsabilidad que así sea. Y no hay un sector ni más duro ni más blando. Hay que siempre llegar a acuerdos que sean buenos para la ciudad y por supuesto que representen también beneficios para cada uno de los sectores. Pero ese es el esquema que trajimos. No es la primera vez que me toca desde que ingresé en una ciudad fundida, con recesión económica, en el medio de una pandemia, con un atraso total y con una ciudad abandonada. No es fácil. Pero toda la sociedad está haciendo un esfuerzo, toda la sociedad. Entonces, ¿no tiene que hacer un esfuerzo aquel que hoy es un servidor público, que tiene el salario asegurado a fin de mes? ¿No tienen que hacer un esfuerzo y entender las situaciones en las cuales estamos todos? Es más, a ver, toda la sociedad está en una situación difícil. Y quiero que te diga, el acuerdo que nosotros le ofrecimos es un acuerdo proporcional a la inflación. No es un mal acuerdo, es un buen acuerdo para la ciudad y para los trabajadores. ¿Y tuvimos que hacer reformas difíciles? Sí, hicimos reformas difíciles. Era tiempo de hacerlas. Esta ciudad está fundida. Si nosotros no la sacábamos... A ver, nosotros entramos y pudimos pagar los sueldos porque la provincia nos prestó plata. Ni siquiera había para los aguinaldos. Es un retraso, está abandonada. Cloaca, desagüe, las calles rotas, los espacios públicos, demás. Todo esto no es imposible si no revertimos las características necesarias. Y hemos tomado un montón de medidas que tienen que ver con eso. Ahora, nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de diálogo. Ahora tienen que retirar, por supuesto, las manifestaciones y venir a sentarse en una mesa de diálogo apelando a la paz social y entendiendo también la situación que hoy tienen los servidores públicos. Los empleados municipales cobran a fin de mes, aún los que están en situación de COVID. ¿Sabe la cantidad de gente que nos está viendo que hoy tiene angustia, falta de trabajo, que no llega a fin de mes? Y ustedes lo saben. Hay que tener una comprensión especial. Intendente, usted marcaba hace un ratito la diferencia de la negociación que tiene con los otros gremios, con la UTA y con el SURBAC. Y más allá de que, bueno, hay consenso, no sé si amplio, pero sí acuerdo en que quienes cometan este tipo de desmanes, de actos violentos, deben ser separados o al menos sancionados. Estas sanciones graves no parecen aplicarse como ser en el caso del SURBAC. Hoy volvió a trabajar, o en estos días volvió a trabajar uno de los referentes del SURBAC, Mauricio Sailén, que pesa sobre él una imputación gravísima. Es más, está con prisión domiciliaria, está acusado de graves delitos como asociación ilícita y lavado. ¿Por qué la dureza con el SUEN no se refleja en la relación con los otros gremios? Nosotros tenemos una relación de trabajo con todos los gremios de la misma manera. Yo he llegado... El primer acuerdo que hice en el municipio fue con el SUEM. El primer acuerdo que pudimos hacer fue acá claramente con el SUEN, apenas entramos. Así que, y después hicimos un acuerdo con SURBAC y después hicimos un acuerdo con UTA. Después, naturalmente, estos acuerdos es difícil sostenerlos en el tiempo. Porque, a ver, usted piense, vamos a UTA, todo aumenta la nafta, naturalmente aumenta el costo, cada vez menos pasajeros y cada vez nos dan menos subsidios. Naturalmente uno o aumenta el boleto o tiene que buscar de qué manera. Esos son los conflictos, porque nosotros peleamos por el interés de los vecinos. En el caso de Sailén, es un caso, o lo que va a suceder con Catrambone, si la justicia le da libertad, ellos aparte tienen tutela sindical, son reincorporados a su trabajo, no es un caso similar. De hecho, ahora trabajan, están manejando un camión. ¿Qué hacían antes? Ahora tienen que trabajar. Y acá el que no trabaja se va. Punto. Es poner orden. Intendente, ¿cómo juzga usted el accionar de la justicia, ¿no? Porque uno se parangona lo que pasó, por ejemplo, con Luz y Fuerza en la manifestación del año pasado, donde hubo un accionar judicial rápido. ¿Usted se siente acompañado, se siente desamparado? ¿Cómo ve la acción de la justicia en estos desmanes? Yo creo que la justicia va teniendo sus tiempos y naturalmente va actuando al igual que las fuerzas de seguridad. Pero ese es un carril. El otro carril es lo que nos corresponde a nosotros. Lo que es inexplicable, que estos hechos, ustedes no es la primera vez que ustedes ven estos hechos en la ciudad. Bueno, lo que es inexplicable es que no es la actuación en este caso de la justicia con sus tiempos, sino que el municipio antes esto lo dejaba pasar. Este es el cambio de paradigma. Acá tiene que empezar a haber un orden en donde el que las hace, las paga. Entonces, está claro el derecho de huelga, está claro el derecho a protestar,
pero entendiendo los derechos de los demás. Entendiendo que también hay que, no podés, agarrar un mortero y apuntarle a cualquier lado y después si le pegás a alguien, que Dios ayude. No podés entrar y agredir y pegarle o plantear una discusión con todos los comerciantes en una manifestación, pegándole, en este caso, a un chico de un mercadito que está atendiendo una verdulería. Cuando vean las imágenes van a entender todo lo que explico. No hay palabras para explicar eso, más siendo un servidor público, porque un empleado municipal es un servidor público. Y ahí quiero rescatar a los miles de empleados que han actuado perfectamente, que le están poniendo la cara a la pandemia, cuando hablan de los médicos, de defensa civil. Yo tengo un montón de áreas para decirles que en el medio de la pandemia he visto la solidaridad, el compromiso con el vecino. No pueden pagar todos los empleados municipales por unos inadaptados, por unos violentos. Entonces hay que castigar a los violentos y dejar que los buenos empleados y por supuesto conversar con todos, y nosotros sabemos que tenemos que llegar a un acuerdo salarial y hacer una recomposición salarial. Lo tenemos claro, si lo hemos hecho con otros sectores. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Pero la violencia no es más un método de extorsión. Intendente, esperemos que no ocurran más episodios de violencia ninguna. Ojalá así ocurra. Los mismos integrantes del sindicato dijeron que a ellos no les conviene porque después los medios nos pasamos hablando de los incidentes y no del conflicto. Pero hay un conflicto, digamos, y hay un conflicto que está en la calle. Independientemente de los hechos de violencia, cortan los puentes, los vecinos no pueden circular, etcétera, etcétera. Y aparentemente el gremio está dispuesto a mantener el conflicto en la calle. ¿Ustedes políticamente tomaron la decisión y la van a sostener de si no levantan las medidas, no vuelven a mesa el diálogo? Nosotros invitamos a que vengan, a que dialoguen, pero que levanten esta medida que no permite dialogar. Tendrán que explicar ellos. Yo lo que creo es que hay muchísimos empleados que son muy buena gente, dirigentes, que son trabajadores. Yo te puedo decir, hay que estar, yo lo he visto personalmente, nuestra gente de salud, compromiso en educación, defensa civil, el 107. Cuando uno nombra algunas áreas, siempre por supuesto te faltan. Ahora, acá hay que levantar esa medida que está generando estos hechos de violencia y sentarse en la mesa, y nosotros, es simple, si acá está la inflación y nosotros podíamos, tranquilamente estábamos negociando con todos los gremios, hay que entender que hay una situación económica tremendamente difícil, que nosotros heredamos un municipio fundido, estamos en default técnico, renegociando la deuda externa, el único municipio en el país que tiene deuda externa. Entendiendo esa situación, que también queremos volver a los servicios, estamos arreglando el espacio público, ahora vamos a licitar bacheo, estamos haciendo un montón de cosas en el medio de la pandemia, respondiendo con los testeos. Bueno, hay que comprender la situación en la cual está el municipio. Bueno, UTA lo comprendió, el SUEL lo empezó a comprender. Hoy es una situación totalmente atípica. Yo creo que reflexionando, tranquilamente nos podemos volver a sentar en una mesa de discusión. Ahora, ¿quién va a defender a una persona que con un mortero en el medio de la ciudad, casero, con un arma impropia, apunta a cualquier lado? ¿Quién va a defender a las personas que le pegan a un mercadito, a una persona que estaba vendiendo en el mercadito, trabajando para con su esfuerzo diario pagar los impuestos para pagarle el sueldo? Bien. Esto hay que cambiarlo. Muy bien. Intendente, gracias. Muy amable. Muy amable. Gracias, Néstor. Gracias a ustedes.